Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Hoy vamos a hablar de Isaac, de ese problema tuyo, de ese anhelo, de ese sueño, de esa necesidad, de ese pensamiento, de esa preocupación, de aquella dificultad que estás viviendo. Y vas a darte cuenta cómo incluso al final del programa vas a poder descubrir que Dios quiere algo más grande para tu vida, algo mejor. Vamos a tomar precisamente la historia de Abraham y de Isaac. Y yo la he querido llamar, tranquilo, sacrifica a tu Isaac. Pues bien, dice así la palabra de Dios en el Génesis, en el capítulo 22, a partir del verso 1. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham, lo llamó por su nombre y él contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en sacrificio sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar de lejos. Entonces le dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después Isaac le dijo a Abraham, Padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará que haya un cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo, no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar, el Señor da lo necesario. Por eso todavía se dice en el cerro, el Señor da lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo, el Señor te ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu hijo único, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Abraham regresó al lugar donde se habían quedado sus siervos. Después todos juntos se fueron a Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, he querido traer esta maravillosa historia, especialmente para este tiempo, en el que pareciera que muchos de nosotros tenemos sueños truncados, vemos esperanzas tal vez frustradas y quizá algunas de las cosas que anhelamos no llegan. Con mucha frecuencia y en muchos lugares he escuchado a muchas personas y dicen, hermano, pero es que llevo tantos años pidiéndole al Señor un milagro, pero es que llevo tantos años anhelando casarme, pero es que llevo tantos años anhelando poder tener un puesto, poder tener una familia, poder tener hijos, pero es que llevo tanto tiempo anhelando hacer esto o anhelando hacer aquello. Pareciera que allí en estas personas podría llegar a repetirse la historia de Abraham. Claro, esta historia tiene muchísimos significados. Podríamos hablar, por ejemplo, que el Padre del Cielo sí sacrificó a su Hijo único por todos nosotros, que éramos su sueño eterno también y que seguimos siendo su sueño eterno. Bueno, en el caso de Abraham, el Señor no le permitió sacrificar finalmente a Isaac, pero sí dice la palabra de Dios que lo puso a prueba. ¿Cuántas veces el Señor tal vez ha puesto a prueba nuestra vida
esperando o haciéndonos esperar o permitiéndonos que algunas cosas no se den, a ver si vamos a seguir orando, a ver si vamos a seguir creyendo, a ver si vamos a seguir esperando en Dios. Mira, ponle cuidado a la historia de Abraham. Este hombre, lo primero que hay que hacer es que se llama el hombre de la fe. Abraham es el padre de la fe. ¿Y por qué es el padre de la fe? Haz de cuenta lo siguiente, en el tiempo de Abraham no había templos, en el tiempo de Abraham no estaba todavía la cruz de San Benito, todavía no existía la Virgen de Guadalupe, todavía no existía la fe católica, ni el altar, ni el sacrificio, todavía no existía absolutamente nada de la fe que nosotros tenemos. Un hombre solo en el desierto, el Señor le dice que abandone toda su casa, en fin, que abandone todo. Y este hombre es de los que más duelos pudo hacer en su vida. Esto significa que es una persona acostumbrada al desprendimiento, como Job, que dijo, Dios me lo ha dado, Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. Es decir, es la persona que está acostumbrada a vivir en Dios y a depender solamente de Dios, creyendo en Él. Por eso Abraham se llama el padre de la fe, porque no le negó ni siquiera a su propio hijo. Acuérdate que él no podía tener hijos, y de allí es que nació Ismael con su esclava Agar, y entonces él anhelaba tener un hijo de su propia carne, de su propio matrimonio, y aún no lo podía tener. Y ya a una avanzada edad, estamos hablando de más de 80 años, finalmente, de un acto milagroso, esto está precisamente en el capítulo 18, el Señor le promete que va a tener a su hijo Isaac, que su esposa Sara va a quedar encinta y que le va a dar un varón, y ella que ya era vieja. Pues bien, Abraham le creyó al Señor después de tanto tiempo, porque él le decía, bueno, Señor, ¿y para qué me sirve tener tantos bienes y tanto si no voy a tener descendencia? El Señor le dice, tendrás tu propia descendencia. Lo anheló durante mucho tiempo, pero mira, este anhelo finalmente se cumple en su vida. Llegó su hijo Isaac, el sueño de toda su vida. Llegó para siempre, llegó para hacerle la vida feliz. ¿Por qué? Porque él anhelaba a ese hijo de sus propias entrañas y finalmente llegó. ¿Y cómo es posible que 12 años después el Señor le dice, entréguemelo, entréguemelo, sacrifíquelo, mátelo? ¿Cómo? Pero a ver, tantos años pidiendo tanto, anhelando tenerlo, y ahora le va a decir, entréguemelo. ¡Wow! Yo no sé si tú serías capaz de sacrificar tu sueño o si yo sería capaz de sacrificar mi principal sueño. Estamos hablando de que Isaac era el principal sueño de Abraham. Esto es algo absolutamente maravilloso, porque el sueño que tanto tenía finalmente se cumplió y al final Dios le dice, entréguemelo. ¿Cómo se lo vamos a entregar? Pues este era un verdadero acto de fe, y por eso es que el ángel le dice, ya veo que ahora tienes temor de Dios, que ni siquiera a tu propio hijo se lo negaste. Pero mira, la historia de un hombre de fe, de un hombre que realmente cree, va caminando con su hijo, ya sabe lo que Dios le había pedido, se dispone para saber lo que Dios le había pedido para hacer, para obedecerle. Recoge la leña, se va en el camino, le dice a sus criados que lo esperen y de pronto su hijo le dice, papá, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? ¿O dónde está el animal que vamos a ofrecer? Y mira lo que ya contesta en fe Abraham. Dice, Dios dispondrá que haya un cordero. Él sabrá. Dios dispondrá las cosas. Y esta es una respuesta que comienza a ser maravillosa de una persona de fe. Y es lo que yo hoy te invito a que tú pienses. Dios sabrá. Tal vez en estos momentos estás preocupado por la pandemia, estás preocupado por la economía, estás preocupado porque no sabes lo que vas a salir a hacer, no sabes cómo se van a mover las cosas, no sabes cuál es el resultado de la economía, ni qué es lo que va a pasar. Lo único que te pido que digas en este momento es, Dios dará el cordero para el holocausto. Dios sabrá lo que Él va a colocar. Por eso, fíjate cómo después de que ya regresa, después de haber escuchado la voz del ángel, en el verso 14 dice, Abraham le puso al nombre en aquel lugar, el Señor da lo necesario. El Señor da lo necesario. Dice, en el cerro el Señor da lo necesario. ¿Y qué significa el cerro? Significa la oración, porque siempre la oración es subir al encuentro de Dios. Montaña, cerro, todo esto significa subir al encuentro de Dios en oración. Y por eso en oración Dios da lo necesario. Ahora bien, te hago la siguiente pregunta. Este hombre que llevaba tantos años, estoy hablando de más de 80 años, esperando el sueño de su vida,
llega y ahora lo va a sacrificar. Te haría la siguiente pregunta hoy. ¿Qué pasaría si estás anhelando con todos los deseos de tu corazón el poder casarte, conseguir tal vez un novio y no ha llegado? O tal vez un buen empleo, que llevas mucho tiempo tratando de conseguir un muy buen empleo y le has pedido al Señor, has hecho muchas oraciones y no ha llegado ese empleo. ¿Qué pasaría si hoy el Señor te dijera, entrégame ese anhelo que tienes, porque no lo voy a cumplir? Entrégame ese sueño que tienes de ser casado, o entrégame ese sueño de no tener hijos finalmente, o de tener los hijos más bien. Entrégamelo, no te lo voy a dar. ¿Serías capaz de decirle, ok, Señor, entonces no voy a tener hijos? Ok, Señor, entonces no tendré empleo. Ok, Señor, entonces no me casaré. Ok, Señor, entonces no tendré dinero, o no se resolverá esta situación, o no se resolverá esta enfermedad. ¿Cuál es el principal sueño de tu vida? ¿Cuál es tu Isaac? Ese Isaac en el que has puesto toda tu mente y todo tu corazón, que has gastado todas las energías de anhelo, que lo has dicho al Señor en oración, que le has pedido, que has puesto y que has tejido toda la esperanza en esos sueños que tienes en tu corazón. ¿Qué tal si hoy se los sacrificas al Señor? ¿Qué tal si hoy le dices, ok, Señor, aquí está, son tuyos. No voy a seguir pidiéndote más. Voy a conformarme con lo que tú quieras, Señor. No le digas que no lo quieres. Dile, Señor, tú proveerás. Está bien, te entrego este Isaac que se llama problema, que se llama matrimonio, que se llama noviazgo, que se llama hijos, que se llama salud, como sea que le puedas colocar a ese Isaac que tanto has anhelado. Señor, aquí está, lo voy a sacrificar. Te lo entrego, te lo entrego. Mira, la promesa que el Señor le hace a él. Y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Eso fue lo que hizo el Señor. Le prometió una bendición por haber creído en Dios. Pero además, no solamente eso, fíjate que también encontró un cordero enredado precisamente para que pudiera hacer el sacrificio. ¿Será que si con todo el corazón, con toda la ciencia, con toda la convicción, tú sacrificas ese Isaac y el Señor va a permitir que entonces te diga, no, no lo sacrifiques, más bien toma y te entrego esto? Y entonces allí se resuelvan las cosas de una manera diferente. Por eso Abraham se llama el padre de la fe. Hoy te invito a que tú y yo le entreguemos ese Isaac, ese sueño que tenemos en el corazón al Señor. Que tal vez en medio de esta pandemia, que tal vez en medio de este problema, que tal vez en medio de las dificultades de la vida, de los años que nos van pasando y no hemos cumplido algunos sueños, tal vez allí nos sintamos frustrados y tengamos incluso la tentación de renegar de Dios. Tal vez allí es cuando tenemos que decir, no voy a renegar, te voy a sacrificar mi Isaac, el sueño que creo que sí puedo conquistar, te lo voy a entregar, Señor, no importa que no me lo des. Pues esa va a ser una respuesta maravillosa de tu vida al Señor y vas a darte cuenta cómo el Señor va a bendecir tu vida y tus siguientes descendencias. Eso es lo que hace un hombre o una persona de fe. Por eso hoy te digo, no tengas miedo, sacrifica tu Isaac, sacrifícalo, entrégaselo al Señor. Dios va a proveer la bendición, pero quiero pedirte con todo mi corazón que tú lo creas. Si lo crees, si tienes convicción, Dios es más fiel, porque Dios no se desdice. Jamás lo que ha prometido deja de cumplirlo. Los que echamos a patear las bendiciones somos nosotros. Mira lo que dice, por ejemplo, Jeremías 18:10. Dice, y si ustedes desobedecen, ya no les envío las bendiciones que le tenían preparadas. Nosotros somos los que pateamos la bendición, pero si tú decides obedecer al Señor, sacrificar tu Isaac, si tú decides sacrificarlo, seguramente Dios te va a dar algo muchísimo más grande. Pues mi querido hermano, que el Señor te bendiga. Yo te invito a que tú reenvíes este video si sientes que te ha servido o que le sirve a alguno de los que están cercanos, de esos que tienen sueños que tal vez no se han conquistado, pero que es necesario quizá sacrificar un Isaac para que las cosas se cumplan. Te invito a que te suscribas a mi canal, Juan Alberto Echeverry en YouTube. Ya sabes que estoy en todas las redes sociales y que puedes visitar mi página web www.juanalbertoecheverry.com. También todo mi material está disponible en www.editoriallatinaja.com.
Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.